De los Hechos, gloria al Señor. Libro de los Hechos, y busca su capítulo 4, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Le hemos dado la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios se ha hecho sentir, se ha movido en medio de su pueblo. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 4, y su versículo 1, 2 y 3 vamos a estar dando lectura. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 4. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos todo, amados hermanos? Vamos a dar lectura a la palabra tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Iglesia de Dios dice amén. Gloria al Señor. Damos lectura y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Gloria al Señor. Ayúdenme a poner en manos del Señor esta palabra para que sea Dios hablando en nuestras vidas. Padre y buen Dios que estás en los cielos, mi Rey amado, te doy gracias, mi Rey, porque me permites predicar tu palabra, mi Señor amado. Gracias, Padre, porque te has movido en medio de tu pueblo, mi Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, bendito Jesús de Nazaret. Me presento delante de tu presencia, Padre, como un siervo, mi Señor amado, el cual tú puedes usar con tu gran misericordia, Padre, para hablar de tu palabra. Te pido que envíes la bendición a través de tu palabra, Padre, y aquello que haya en nuestra vida se pueda limpiar, mi Señor amado, por el poder de tu palabra. Bendito Rey, te pido que uses mis labios, mi Rey amado, para hablar de tus bendiciones, tu misericordia. Bendito Jesús de Nazaret, Padre de los cielos, mi Rey amado, que predique tu palabra conforme a tu voluntad, conforme al Espíritu Santo me vaya guiando, mi Señor amado. Así predicaré tu palabra, Señor, y lo haré para tu honra y para tu gloria. Yo me deposito en tus manos, mi Señor amado, y que sea tu Espíritu Santo guiándome, Padre. Reprende, Padre, todo lo que se quiere levantar, todo principado, toda potestad de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendida, mi Señor amado. Ningún estorbo, Padre, puede haber a tu palabra, mi Señor amado, porque es por la que habla, Señor, a tu pueblo, mi Señor. Oh Cordero Santo, toma el control del principio hasta el final, mi Señor amado, y que seas tú tomando el control, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso es Jesús. Estaré predicando bajo el tema: el precio de ser siervo de Dios. ¿Cuántos queremos ser siervos de Dios? Aleluya, gloria al Señor. Porque poquito sabemos. No se asuste, hermano, si solo es el precio nada más. El precio de ser siervo de Dios. Lo que leímos, amado hermano, de Pedro, del apóstol Pedro y el apóstol Juan ante el concilio, así está encabezado en su Biblia. Esto, amado hermano, ¿por qué el precio de ser siervo del Señor? Porque esto a los apóstoles no les había venido así porque así. Todo, amado hermano, viene porque usted está trabajando en la obra del Señor. Usted no va a conseguir nada durmiendo. Y los apóstoles habían conseguido esa bendición. A raíz, amado hermano, dice la Biblia, y usted sabe la Escritura, en el versículo 3, capítulo 1, dice que el apóstol Pedro y el apóstol Juan subían al templo de Hermosa a la hora de la oración, gloria al Señor. Amados hermanos, y a raíz de eso, dice la Biblia, que estaba un cojo de nacimiento pidiendo limosna enfrente de aquel templo o a la puerta de aquel templo, gloria al Señor. Y dice la Biblia, amado hermano, que aquel hombre, viendo a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió limosna, gloria al Señor. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, amados hermanos, que le dijo: míranos. Y aquel hombre estuvo atento, amado hermano, esperando, dice la Biblia, a recibir algo. Pero aquel hombre, gloria al Señor, esperaba recibir algo de dinero, amados hermanos, algo perecedero. Pero aquellos hombres tenían para aquel hombre que estaba sentado a la puerta del templo, gloria al Señor, algo que no perece. Y es lo que Jesucristo viene ofreciendo, amado hermano, al siervo de Él. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que le dijo: no
levántate y anda. Esa es la palabra de Dios de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero a raíz de esto, amado hermano, el diablo no se quedó quieto. Todo lo que hacemos, amado hermano, yo por eso siempre le he predicado y siempre le voy a predicar hasta que Dios me lo permita, gloria al Señor, porque yo siempre le digo al Señor, permíteme predicar tu verdad siempre. Y es algo que le pido al Señor, Señor, manténme en tu verdad, porque, amado hermano, yo he entendido que al desviarse de la palabra del Señor es mentira, que vamos para el cielo. Tenemos que permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Yo siempre le he predicado, amado hermano, que el que no tiene prueba no está haciendo nada para con Dios. Porque a raíz de esto, amado hermano, todo el concilio se levantó. ¿Usted cree que esta visita con el jefe de la guardia era visita de amistad que le estaba haciendo a los apóstoles? No, amado hermano, a raíz de aquello el diablo se levantó y dijo: a esto los tenemos que callar de algún modo, gloria al Señor. Y, amado hermano, y amedrentarlos, y quisieron meterles miedo, quisieron poner miedo en aquellos hombres. Pero el siervo de Dios, amado hermano, que verdaderamente, o la sierva del Señor que ha entendido, amado hermano, que no hay otro camino sino el camino a nuestro Señor Jesucristo, como el Evangelio de Juan lo habla, amado hermano, gloria al Señor, que Él es que Él es la verdad, la resurrección y la vida, y el camino. Nadie viene al Padre si no es por Dios, amado hermano. Amado hermano, estamos firmes, gloria al Señor, amado hermano, a servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y el concilio, amado hermano, se juntó contra Pedro y contra Juan. ¿Por qué? Porque el diablo dijo: esto tengo que callarlos, porque, amado hermano, ese era un revoltijo en aquellos tiempos, gloria al Señor. Recordemos que el apóstol Pedro ya se había levantado predicando la palabra de Dios de los cielos, y solo en el primer sermón del apóstol Pedro habían sido 300 almas que se le habían ganado a Satanás, gloria al Señor. Amado hermano, siempre que usted haga algo para el reino de los cielos, el Satanás se le va a levantar, gloria al Señor. Pero oye, ese es el precio que hay que pagar, amado hermano, por ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante, y déjeme decirle, lo importante es que este precio que usted paga tiene una recompensa que no lo vale ni oro ni plata, gloria al Señor. Tiene una recompensa, gloria al Señor, amado hermano, que es la vida eterna, gloria al Señor. Nadie puede comprar lo que Cristo ofrece cuando somos siervos de Él, gloria al Señor. Y estos hombres, amados hermanos, los quisieron intimidar, los metieron a la cárcel, dice la Biblia. Los metieron a la cárcel, amado hermano, queriéndoles callar la boca. Pero el hombre que es de Dios, amado hermano, entre más lo quieren callar, más se esfuerza, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hemos entendido, amado hermano, que solo en Dios se encuentra la vida eterna y no hay otro camino, gloria al Señor, que uno va a llevarse, amados hermanos, a esa vida, a recibir esa corona incorruptible como la Biblia lo habla. Aquí pues el hombre puede tener lo que sea, pero déjeme decirle, eso se va a quedar aquí. Pero lo que usted hace en la obra del Señor le es contado, no en la tierra, amado hermano, no en la tierra, sino en aquel libro de las obras que está en el cielo, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. En ese libro, amado hermano, todo lo que hace en la obra, ahí es anotado, es apuntado, gloria al Señor. Y cuando usted, amado hermano, pase, vaya ante nuestro Señor Jesucristo, allí va a estar su recompensa. Ese trabajo que no se pierde. El esfuerzo que hacemos, amado hermano, por estar en cada culto, usted no lo va a perder, ese esfuerzo. Va a tener su recompensa. El esfuerzo, amado hermano, que hacemos por ir a buscar las almas, usted va a tener su recompensa. Puede ser, amado hermano, que usted diga: el pastor no se queda ni que esté frío. Y a lo mejor alguno dijo: el pastor, ¿por qué no canceló? Pues está nevando. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, pero yo le pedí al Señor, le digo: Señor, ¿qué hacemos? Es una bendición que nos vamos a perder. Y dije: bueno, estamos en manos del Señor, vamos. Y yo estoy confiando, hermano, que el Señor nos va, así como nos trajo, así nos va a llevar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser esforzados, amado hermano, porque hemos puesto la mano en el arado, dice la Biblia, y volver atrás no podemos, gloria al Señor. Tenemos que seguir para adelante buscando ese galardón, amado hermano, que un día, gloria al Señor, se nos va a ser dado. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret.
Y a estos hombres no les pudieron callar. Así como hoy día hay hombres, amado hermano, que nada nos detiene. Que nada, amado hermano, pierden las luchas. Porque solo uno sabe, amado hermano, por cuántas veces le ha tocado llorar, gloria al Señor. Solo aquel hombre que se esfuerza en la obra de nuestro Señor Jesucristo sabe, amado hermano, las luchas que lleva día con día, gloria al Señor. Si usted las tiene, gloria al Señor por eso. Porque al final de su carrera va a recibir la recompensa. Al final de la carrera va a recibir su recompensa. Está pagando un precio, amado hermano. Gloria al Señor. Que eso es poquito para lo que Cristo ha pagado. Pero hay un precio que pagar. Y hoy día, amado hermano, hemos tomado el Evangelio, gloria al Señor, como que si tenemos que llevarlo livianamente, o sea, tranquilamente. Como dice por ahí, no hay nada mejor que servirle a Dios, me dijo un muchacho por ahí. Y le dije yo, sí, tenés razón. El problema es que lo vemos de diferentes formas. Él me estaba diciendo que no había nada mejor que servirle a Dios, porque me dijo, allí no hay problemas, allí tú no te tienes que preocupar de nada, tú no tienes nada que hacer, tú no tienes ningún problema, vives una vida tranquila, no te metes con nadie. Y le dije yo, sí, o sea, allí le dije yo, no estamos de acuerdo, porque no hay nada mejor que servirle a Dios. No hay eso, allí en esa palabra estábamos de acuerdo. En lo que no estuvimos de acuerdo fue lo demás. Porque si usted es siervo de Dios, amado hermano, recordémonos que nosotros nos hacemos de un enemigo. Y ese enemigo, dice la Biblia, que no descansa. Ese enemigo no lo va a dejar quieto, gloria al Señor. Ese enemigo le va a dar problemas con su familia, le va a dar problemas con sus hijos, le va a dar problemas en la congregación. Porque el enemigo dice la palabra, que ha venido a matar, hurtar y destruir. Y Dios quiere destruir lo que Dios está construyendo en su vida, gloria al Señor. Si es hermoso servirle a Dios, porque yo les puedo decir, amado hermano, hasta aquí Dios ha sido fiel, gloria al Señor. Hasta aquí Dios ha estado conmigo, gloria al Señor. Hasta aquí Dios ha estado con usted, gloria al Señor, amado hermano. Pero han habido problemas, han habido dificultades, han habido cosas, amado hermano, que usted cree que es el final. Pero cuando usted dice que es el final, la mano del Señor está allí, viene y te levanta, viene y te restaura. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios, amado hermano, que murió en la cruz del Calvario. Ese es el Dios que ha resucitado. Y ese es el Dios que le va a dar vida eterna. El llevar un evangelio, amado hermano, así livianito. El llevar un evangelio viendo televisión, pasando en Facebook, viendo cosas, amado hermano, que no edifican. Ese no es el evangelio de Cristo. Y usted todavía no es siervo de Dios, gloria al Señor. Amado hermano, si usted no tiene prueba, a usted le está faltando algo, gloria al Señor, porque tiene que pagar el precio. Nadie, amado hermano, que no pague el precio llegará al reino de los cielos. Nadie que no se esfuerce en la obra de nuestro Señor Jesucristo llegará aquel día al trono de Jehová, gloria al Señor. Aunque le parezca duro, amado hermano, aunque que le parezca duro, estos mismos hombres, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, es que, oiga, a raíz de esto que hicieron, amados hermanos, es que el diablo, oiga, cuando usted gana una alma, no mucho le estoy diciendo, una alma para Dios, oiga, espere que el diablo se le va a levantar, amado hermano, porque le ha quitado una alma, ha ganado un alma para Cristo, gloria al Señor. Oiga, hermano, y si con una alma dice la Biblia que hay fiesta en los cielos, cuanto más con muchas, amado hermano, que usted busque allá afuera, gloria al Señor. Hay tanta necesidad allá afuera, pero no queremos pagar el precio, no queremos ir y hablarle a los amigos, no queremos decirle que hay un Cristo que salva, un Cristo que restaura, un Cristo que da vida, gloria al Señor. No queremos hacer eso. Nos peleamos por el púlpito, nos peleamos por el privilegio que nos van a dar, pero ya nos hablan de otras cosas y ya no queremos. Ya no queremos, hermano. Nos dicen, va a pasar el vacío, y dicen, el vacío, como que no. Como que allí no va conmigo. Y los apóstoles, amados hermanos, oiga, los apóstoles, dice la Biblia, que se encargaban de repartir todo lo que la iglesia traía. Se lo repartían a las viudas, al huérfano y todo el necesitado. Y eran apóstoles de Cristo, bien caminados con Cristo.
¿Sabe cuál es el problema? Es que ahora, amado hermano, vivimos con vanidades. Vivimos, amado hermano, que yo soy don Julano, que yo soy don aquí, que yo predico bien, que yo canto bien, gloria al Señor. Y al cielo no vamos a entrar porque predicamos bien o porque cantamos bien, amado hermano. Vamos a entrar porque nos guardamos en santidad para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le hemos dicho no al pecado, le hemos dicho no a Satanás, gloria al Señor. Y andamos trabajando en la obra del Dios de los cielos, buscando las almas para el reino celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos hombres, amado hermano, a raíz de este milagro que hicieron, mire, todo el pueblo lo vio, amado hermano. No pudieron esconder ese milagro. No pudieron decir, vamos a esconder, como Jesús le decía, vete y no le cuentes a nadie. Pero el que Jesús le decía, vete y no le cuentes a nadie, era el que hablaba más. Y le preguntaba, ¿y quién te sanó? Yo no sé, se llama Jesús. Ese me sanó. Y a eso le pasó a Pedro y al apóstol Pedro y al apóstol Juan. No pudieron cubrir ese milagro que Dios había hecho en aquel hombre. Porque dice la Biblia, amado hermano, que aquel hombre de agradecimiento se levantó y entró al templo, amado hermano. Y no entró, amado hermano, diciendo algo, sino glorificando a Dios de los cielos, brincando, saltando. Dice, porque estaba agradecido con Dios, amado hermano, porque el Dios de los cielos lo había sanado de aquello que tenía. Aquel hombre, cuando recibió eso, amado hermano, ha de haber dicho, la Biblia no lo dice, pero voy a parafrasear. Yo estaba esperando una monedita de aquellos hombres, pero recibí algo mejor. Gloria a Dios, aleluya. Y a estos hombres, amado hermano, en el versículo 4 dice que los trataron de intimidar, los metieron a la cárcel y empezaron a decirles que no predicasen más en el nombre de Jesús. Pero yo, antes de seguir aquí, yo quiero ir al versículo 5, donde ya les habían echado mano otra vez, porque en el versículo 4 los dejaron libre. Y en el versículo 5 de los Hechos dice la Biblia que Pedro y Juan son perseguidos. Pero quiero, amado hermano, hacer énfasis del 34 en adelante. Ya Pedro y Juan, amado hermano, estaban en manos de las autoridades. No para felicitarlos por lo que andaban haciendo, sino, amado hermano, para matarlos. Ya allí estaban decididos que los iban a matar. Y dice la Biblia, amado hermano, que un hombre se levantó, gloria al Señor, un fariseo llamado Gamaliel, el cual, si usted sabe de la Biblia, usted sabe de quién estamos hablando. Gloria a Dios, aleluya. Y se levantó, amado hermano, contra aquel consejo que tenían, que iban a matar a Pedro y a Juan. Y dice la Biblia, amado hermano, que Gamaliel se levanta y empieza a decirle, empieza a ponerles ejemplo, gloria al Señor. Y les dice, piensen lo que van a hacer. Voy a hablar con palabras nuestras para que nos entendamos. Porque en el versículo 35, él empieza a hablarles. Gamaliel empieza a hablarles. Y le dice, piensen lo que van a hacer con estos hombres. Que era con Pedro y con Juan, con el apóstol Pedro y con el apóstol Juan, porque no estaban tratando, amados hermanos. Porque déjeme decirle algo, gloria al Señor. Si usted es siervo del Señor, el diablo lo va a querer matar. Pero déjeme decirle, hay una mano poderosa, amado hermano, que siempre se va a levantar y donde sea va a venir, gloria al Señor, y lo va a salvar del peligro, gloria al Señor. Gamaliel, amado hermano, era un fariseo enemigo de los que predicaban la resurrección de Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Gamaliel era enemigo de los apóstoles, amado hermano. Si era el que había instruido a Saulo de Tarso, lo cual le había enseñado la ley. Y el apóstol Pablo, ya cuando es apóstol Pablo, reconoce y dice que en aquellos tiempos caminaba erróneo, gloria al Señor, más celoso que las tradiciones de mis padres, dice el apóstol Pablo, gloria al Señor. O sea, estaba diciendo, estaba caminando por tradiciones, pero cuando al apóstol Pablo le es revelado el evangelio de Cristo, entiende la verdad. Entonces Gamaliel, amado hermano, no era amigo de los apóstoles, era un fariseo también. Gloria a Jesús.
Jesús, aleluya. Y comienza, amados hermanos, a decirle, piensen lo que van a hacer con estos hombres. Porque se levantó un hombre llamado Teudas y 400 le acompañaban. Gloria a Jesús, aleluya. 400 personas se habían juntado a aquel hombre. El hombre predicaba diciendo, dice que él era algo. Pero le decapitaron, o mataron a aquel hombre. Y todos se dispersaron a nada, dice la Biblia. O sea que aquellos 400, amados hermanos, que seguían a aquel hombre, dice la Biblia que fueron dispersados también y llegaron a ser nada. O sea, no existieron más. De allí vino otro, dice la Biblia, llamado Judas, el Galileo, en los días del censo, y también juntó su grupito. También tenía su grupo, tenía quien le siguiese. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la Biblia que también murió aquel. Y también fueron dispersados los que le seguían a Judas. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquel hombre había visto algo en los discípulos. Aquel hombre amado hermano, había visto algo en el apóstol Pedro y el apóstol Juan, gloria al Señor. Amado hermano, es que cuando un hombre y una mujer reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador, amado hermano, no hay nada que lo va a hacer retroceder, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquel hombre había visto que Pedro y Juan habían estado, amado hermano, en prueba, pero ellos seguían orando. La iglesia seguía vigilando. La iglesia seguía pidiendo por aquellos hombres, porque habían entendido, gloria al Señor, que no seguían hombre alguno, sino al Dios de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos simplemente llevaban el evangelio de Cristo, gloria al Señor. Simplemente predicaban el evangelio de Cristo. Y los que le seguían al apóstol Juan y al apóstol Pedro no eran dispersados. No importaba, amado hermano, que los metieran a la cárcel, no importaba, ellos intercedían. Mas sin embargo, cuando estos dos hombres, o sea, ellos, lo que el hombre les estaba diciendo era que la obra del Señor no puede ser deshecha. Cuando hay algo del Señor, amado hermano, el diablo no se puede interponer, gloria al Señor. Y aunque el diablo se interponga, la obra de Dios sigue adelante, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y a raíz de eso, amado hermano, en el versículo 41, después de que Gamaliel les habla todo eso, en el versículo 41, de allí del capítulo 5, oigan cómo salieron, porque como no hallaron qué hacerles, porque Gamaliel les estaba diciendo, sepan lo que van a hacer, porque estos hombres son de Dios. Eso es lo que Gamaliel les quiso dar a entender. Los que mataron primero no eran de Dios, porque se dispersaron los que les seguían. Pero estos hombres son de Dios. Y como no hallaron que hacer, ya no les pudieron dar muerte por lo que aquel hombre les había hablado. Por eso ya no pudieron darles muerte. Y decidieron, amado hermano, azotarles solamente. Ya me imagino usted que lo azoten allá afuera. Sale a la carrera, al carro, a sacar el machete que anda todavía en el baúl del carro. Poderoso Dios, aleluya. Es que hay que pagar un precio, hermano. Hay que pagar un precio para llegar a la misericordia de Dios. Hay que pagar un precio. Y eso es lo que hoy día no se quiere pagar, hermano. No se quiere, mire, y sabe, mire, todos los ejemplos que la Biblia nos da a los apóstoles les sucedieron físicamente. Poderoso Dios, aleluya. ¿Y usted cree que los apóstoles no tenían lo espiritual también? Eran guerras espirituales, hermano. Y nosotros somos las espirituales, los que tenemos las espirituales. Y los que no las tenemos, vivimos tranquilitos. Porque los apóstoles eran las espirituales más las físicas que les salían aquellas pruebas. Y ellos, dice la Biblia, que salieron bravos con aquellos que los azotaron. Mire cómo dice que salieron en el 41. Vamos a leer el 40 para que nos pongamos bien en lo que es el mensaje. Y convinieron con él
y con Gamaliel, cuando dice convinieron con él, es con Gamaliel, porque Gamaliel es el que les hablaba. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron, o sea, le quisieron meter miedo, pues. Cuando dice les intimidaron, le quisieron meter miedo. Que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Ya no los pudieron matar porque Gamaliel intercedió por aquellos hombres. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, o sea, no los dejaron ir, hermano, tranquilito, y le dijeron, no, hombre, váyanse, no tenemos nada contra ustedes. Y los apóstoles dicen cómo salieron. Y ellos salieron de la prisión del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, del nombre de Jesús, gloria al Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Miren qué miedo les dio a esos hombres. Miren el miedo que tenía. Yo me aflijo, mi hermano, cuando hay hermanos que por ahí dicen la pandemia está dura. Hermano, porque ese es el evangelio que estamos viviendo hoy día. Y aunque, mire hermano, aunque suene duro, amado hermano, es lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo. Y estos hombres, amado hermano, los intimidaron. Oiga, cuando los intimidan les dicen, bueno, esta vez no los vamos a matar, pero la próxima vez que los tomemos, los vamos a matar. Y dice que los apóstoles predicaban día con día, hermano. No hubo nada que los dejara. Que ellos dejaran el evangelio de Cristo. No, amado hermano, porque a usted y a mí nada tiene que impedirlo, gloria al Señor. El apóstol Pablo lo dice en su escritura, gloria al Señor. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, me voy con Cristo, gloria al Señor, amado hermano. Y la carrera suya y la carrera mía se terminó, gloria al Señor, pero lo vamos con el Dios de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay que pagar un precio. Y los apóstoles aquí salieron contentos, porque fueron tomados dignos, dice, de padecer por el nombre de Jesús. Fueron, oiga, hermano, cuando a nosotros nos den afrenta, tenemos que alegrarnos, porque el diablo nos está viendo, amado hermano, su verdadero enemigo. Yo no sé cuántos sabemos, amado hermano, yo siempre lo he dicho, es que nosotros tenemos un enemigo, y cuando venimos a los pies de Cristo nos hacemos de ese enemigo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, es como que usted, amado hermano, le haya matado a un familiar, a alguien terrenalmente, y agarró ese enemigo, y ese enemigo le está diciendo, donde te vea te voy a matar. Y es así opera el diablo. Que el Señor lo reprenda. Un ejemplo vivo que tenemos es el apóstol Pablo, hermanos. Y con esto le digo, tal vez algunos nos vamos a identificar. El apóstol Pablo dice en la Biblia que tomó cartas del concilio para traer a los cristianos que estuviesen predicando la palabra de Dios en todas las sinagogas de Damasco. Y mientras el apóstol Pablo, amado hermano, perseguía a la iglesia, el apóstol Pablo no tenía nadie que se le opusiera, nadie que se interviniera en las obras que el apóstol Pablo hacía. Nadie. O sea, mejor dicho, el apóstol Pablo tenía respaldo de todos aquellos lugares para poder agarrar a los cristianos, llevarlos ante los sumos sacerdotes y darles muerte. ¿Por qué Saulo de Tarso no tenía intervención en eso? Porque no le servía a Dios. Y el que guiaba a Saulo de Tarso no era Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia, amado hermano, que usted le sirve a un Señor o le sirve al otro. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo, dice la Biblia, gloria al Señor. Entonces a Saulo de Tarso, si no lo guiaba el Señor, lo guiaba el diablo. Pero
la gran misericordia de Dios, dice la Biblia, que ya llegando a Damasco, el Rey de Reyes y Señor de Señores se le aparece a Saulo de Tarso, gloria al Señor. Y dice la Biblia, amado hermano, que un resplandor hizo a Pablo que se humillase delante de aquel resplandor, gloria al Señor, porque Pablo, amado hermano, cayó en tierra, dice la Biblia, y salió de la boca de Saulo de Tarso, aquel hombre orgulloso, amado hermano, aquel hombre prepotente, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo contestó y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, ¿quién tú persigues? Y aquel hombre humillándose le dijo, dice la Biblia: Señor, ¿qué quieres que haga? Dios. Humillándose. Aleluya. Allí hay una gran transformación. Y allí se cambian los papeles. Allí cambia el papel de Saulo de Tarso, amado hermano. Deja de ser gobernado por el que lo venía guiando de Jerusalén a Damasco. Y de Damasco empieza a ser gobernado por un ser supremo llamado Jesús de Nazaret. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Porque aquel hombre le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios empieza a decirle, amado hermano, lo que tiene que hacer. Cuando usted escucha la voz de Dios, amado hermano, cómo caminar y camina conforme a la voluntad de Dios, el diablo se le va a levantar. Pero déjeme decirle, la mano de Dios está sobre usted para defendernos de toda acechanza del diablo. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que en su versículo 9 de los Hechos, gloria al Señor, dice la Biblia, amado hermano, que Saulo de Tarso escuchó la voz y le dijo: dentro de la ciudad, y allá se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Quién lo estaba guiando ya? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. 3 días pasó el hombre sin ver. Y después llegó un hombre llamado Ananías, le puso la mano, recupera la vista. Y dice la Biblia que Pablo, amados hermanos, convertido en Pablo, se levanta, recobra fuerza, es bautizado y empieza a predicar la palabra de Dios. Jesús, aleluya. Yo no sé de dónde me sacan los muy estudiosos. Le digo que Saulo de Tarso se fue a estudiar. Dice capítulo 9, amado hermano, versículo 24 de 22. Dice la Biblia eso. Sí, amén. Sí. Y Saulo de Tarso dice que inmediatamente empezó a predicar el evangelio de Cristo. Pero esto, ¿qué le trajo a Pablo? Problemas. Dice la Biblia, amado hermano, que los judíos de aquel entonces en Damasco decidieron matar a Pablo, gloria al Señor. Y las acechanzas de los judíos, dice la Biblia, que llegaron a Pablo y le dijeron: Pablo, te quieren matar ahora, te quieren matar a vos, porque venía siguiendo la iglesia. Ahora el enemigo que eras tú se te ha vuelto al contrario. Ahora tienes el hombre al que le servía, ahora es tu enemigo, gloria al Señor. Porque déjeme decirle, amado hermano, el diablo así paga a los que le sirven, gloria al Señor, amado hermano. Paga el diablo, dice por ahí, al que le sirve. Pero hay un Dios poderoso que al que le servimos, amado hermano, hay un galardón eterno, gloria al Señor. Hay un galardón, amado hermano, que al final de la carrera obtendremos cada uno que lo perdemos para la misericordia de Dios de los cielos, gloria al Señor. Poderoso Dios, aleluya. Y ya no era Saulo de Tarso. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, dijo: bueno, ¿y ahora? Yo venía detrás de ustedes, ¿y ahora qué hago? Porque el asunto ya no estaba fácil. En aquellos tiempos, amados hermanos, todas las ciudades eran guardadas por muros y habían salidas solamente. Y dice la Biblia que aquellos hombres guardaban de noche y de día la salida por donde el apóstol Pablo podía salir. Aleluya. Y no habiendo, amados hermanos, por dónde tirarse, decidieron descolgarlo, dice la Biblia, por el muro. Y por allí lo bajaron. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se había hecho de un enemigo ya. Entonces, déjeme darle la noticia que el enemigo que el apóstol Pablo se hizo en ese día, cuando Jesucristo le sale al encuentro, cuando iba rumbo a Damasco, es el mismo enemigo que tiene usted. Gloria a Dios. Aleluya. Es el mismo enemigo. Señor, aleluya. Entonces usted y yo tenemos que pelear contra ese enemigo y pagar el precio de nuestra salvación, amado hermano, y pagar el precio de ser siervo del Dios de los cielos, gloria al Señor, pagar el precio de poder llevar ese evangelio a toda criatura para que haya salvación en el corazón de los hombres. Gloria a Dios, aleluya.
Y si el apóstol Pedro lo pagó el precio, y si el apóstol Juan y con el apóstol Pedro salieron contentos, después de ser garroteados, después de haber sido azotados, ¿por qué usted y yo nos tenemos que enojar porque nos miren mal? O porque nos digan algo. Es el precio que hay que pagar. El diablo se le va a levantar, hermano. La Biblia dice y es clara. ¿Dónde encuentra usted los amigos, los enemigos suyos? En su casa. En la casa, dice la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. No, mire, usted está esperando encontrar la prueba allá afuera. En el mundo, allá a todos la queremos encontrar allá afuera. ¿Y sabe por qué no está allá afuera? Porque si a usted le hace algo, alguien allá afuera, a usted no le va a doler y a usted no le importa, porque cada uno lo conoce. Espere que se le levante su esposa, que se le levante su esposo, que se le levante sus hijos, se le levante su padre, su madre. Oiga, ese es un dolor en su corazón, hermano, porque usted nunca esperó de que allí iba a encontrar las pruebas más grandes, amado hermano. Pero la Biblia lo dice. El problema es esto, amado hermano, que nosotros lo tenemos en la Biblia, pero no lo creemos. Gloria al Señor. Si la Biblia nos está diciendo que el enemigo del hombre está en su propia casa, dice la Biblia, amado hermano, que los hermanos de Jesús de Nazaret no creyeron en Jesús, y Jesús tuvo que salir de aquella región, amado hermano, porque no le creyeron. Gloria al Señor. Por eso, amado hermano, los enemigos van a estar, los cercanos suyos son los enemigos, no porque lo odien. Déjeme decirle, no confundamos las cosas. No confundamos. No es porque su familia, su madre lo vaya a odiar. No, hermano. Esto funciona de esta forma. Dice la Biblia, gloria al Señor, que Judas siendo, amado hermano, apóstol de Jesús, Satanás vino y se le metió a Judas. Amén, amén. Sí. Así sucede cuando algún familiar se le levanta. Amén. Sí. Satanás viene y dice que este va a ser el instrumento que voy a usar hoy. Y no es su familiar, no es su madre, no es su padre, no es su esposa, no es su esposo. Es Satanás usando de vaso a aquella persona. Pero en que hay que tener cuidado en servir de instrumento de Satanás. Seamos vasos de honra para el Dios de los cielos. Seamos vasos de honra para servicio de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Y no sirvamos de vaso para Satanás. Gloria al Señor, sino sirvámosle al Dios de los cielos, porque allá hay recompensa. Gloria al Señor, amado hermano. No importa que el diablo se le levante, nuestro Señor Jesucristo está para aplastar a Satanás. Señor, aleluya. Porque a veces nos podemos confundir y empezamos a guardar odio con mi mamá, con mi papá, con los hermanos de la iglesia, con el líder. Dice, este líder no me quiere. Poderoso Dios, aleluya. Yo meditaba, amados hermanos, y Dios sabe lo que voy a hablar. Nunca lo he hablado y nunca me ha gustado esto, hermano, porque el hombre agarra vanagloria. Pero yo sé que el pastor es un hombre de Dios, y Dios lo usa, y Dios es pieza de nuestro Señor Jesucristo. Yo meditaba, le digo, anoche, porque tenía el mensaje, y yo no sé si a los predicadores les pasa esto, pero yo tengo el mensaje y yo me acuesto, hermano, dándole vuelta a aquello y dándole vuelta, y le digo, Señor, ayúdame, dame palabra, dime lo que voy a hablar al pueblo, y me acuesto en aquello. Y se me venía el pastor a mi cabeza. ¿Cuánto hay que sufrir, hermanos, por una obra? Gloria a Jesús, aleluya. Insultos, que usted ya no sirve para nada, que, oiga, de todo. Gloria a Dios. Yo en una ocasión le digo, vi a alguien que le estaba pegando el pastor ahí. Y venía a mi mente y digo yo, la verdad que para poder sobrevivir en lo que es la obra del Señor hay que sufrir muchas cosas. Y ese es el precio que hay que pagar.
Ese es el precio, amado hermano, que hay que llevar hacia adelante con luchas y pruebas. Por eso le decía al principio, a veces solo Dios, amado hermano, sabe cuántas veces hay tenido que llorar en secreto, uno delante de la presencia de Dios de los cielos, gloria al Señor. A veces solo Dios sabe, gloria al Señor, cómo nos lleva, amado hermano, cuántas veces nos ha exprimido y nos ha hecho llorar bajo la unción del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero Él viene, amado hermano, y nos da fuerza para seguir adelante, porque nos ha dado el entendimiento que solo en Cristo hay salvación, gloria al Señor, y no tenemos otro camino sino que seguir al Dios de los cielos, gloria al Señor. Hay que pagar un precio, hermano, y ese es el problema, que hoy día no se quiere pagar, lamentablemente. Porque es lamentable, hermano. Yo le digo en mis oraciones, le digo al Señor: Señor, levanta hombres esforzados y valientes, mujeres que te paren en la brecha. Porque hay mujeres, amado hermano, que Dios las usa grandemente. Y le digo, yo un día, a lo mejor no toda la iglesia, porque mire, al río se mete quien quiere. Gloria a Dios. Al río se va a meter el que quiere. Aquel hombre que venía con lepra, llamado Naamán, el profeta le dijo: vete y métete al río, métete al Jordán. Y aquel hombre no quería, hermano. Aquel hombre no quería. Y allí estaba lo que él buscaba. A veces, oiga, cuando yo le digo: hermano, metámonos al ayuno, es porque yo sé que allí voy a encontrar lo que usted quiere. Cuando yo le digo: hermano, metámonos en oración, es porque sé, hermano, que allí va a encontrar lo que usted quiere. Y si nos metemos todos al río, gloria al Señor, amado hermano, porque la gloria de Dios va a descender en este lugar, y Dios va a hacer milagros y prodigios, gloria al Señor, el cual, amado hermano, sus ojos nunca lo han visto. Pero es necesario, amado hermano, que paguemos el precio que Cristo está pidiendo para Él descender, gloria al Señor, y hacer saber que hay un Dios poderoso, hacer saber, gloria al Señor, que hay un Dios maravilloso, que nunca ha cambiado ni nunca va a cambiar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay que pagar el precio, amados hermanos. Hay que meterse al río. Allí vamos a encontrar la unción. Allí vamos a encontrar lo que usted y yo necesitamos. Pero hay que pagar el precio a ser siervo de Dios. A usted se le puede levantar quien se le levante, pero usted también tiene que entender que Satanás es el que viene contra usted. No seamos instrumentos de Satanás, hermano. Veamos cuando es Satanás queriendo destruir lo que Dios está levantando. Porque Dios, oiga, Dios nos ha dado ese poder, hermano. Amén, gloria a Dios. La iglesia tiene el poder de Dios. Si lo que pasa es que nos olvidamos de la palabra está escrita. Mateo 16:16, donde los católicos dicen que en Pedro está fundada la iglesia. Gloria a Jesús, aleluya. Y usted busca significado de Pedro. Ayer estuve, a mí me gusta meterme en eso. El hermano Francisco me vio que estaba, pero yo estaba en el teléfono, pero meditando por otros lados viendo. Y digo yo, qué ignorancia. Porque Jesús, hermano, le da la confesión a Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y sabe cuál es el significado de Pedro? Piedra pequeña, hasta eso más. No es roca. Entonces, y si el significado de Pedro es piedra, ¿cómo la iglesia va a estar fundada en Pedro? Si es en una roca. Entonces, pero allí en esa confesión, Dios le dice a Simón Pedro, allí llega la autoridad de la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Allí la iglesia recibe autoridad. Pero algunos, amados hermanos, no nos damos cuenta
cuando se nos fue dada la autoridad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando usted, amado hermano, porque el diablo va a venir, mire, es otra cosa. Si usted no recibe visitas del diablo, usted no es de Dios. Gloria a Dios. No lo espere ver con cachos y con todo. No, el diablo se le va a presentar con lo que a usted le gusta. Es verdad. Con lo que a usted le gusta se le va a presentar el diablo. Amén, así es, gloria a Jesús. Lo que a usted le gustaba, si a usted le gustaba andar viendo lo que no es suyo, así se le va a presentar. Así es, Y con lo que a usted le gustaba, así se le va a presentar el diablo. Y si usted no recibe esa visita, usted no es de Dios. Le falta todavía. gloria a Jesús, aleluya. Pero los que somos de Dios, recibimos esa visita, pero el Espíritu Santo viene y te dice: ten cuidado, esto no viene de parte mía, gloria al Señor, esto viene de parte de Satanás. Repréndelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando vamos en el nombre de Jesús de Nazaret, amados hermanos, hay poder en aquella palabra, gloria al Señor, porque usted no viene en nombre suyo, sino en aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Poderoso Dios. Entonces, cuando esa visita, ya voy terminando, cuando venga esa visita a su vida, haga lo que el apóstol Pedro y el apóstol Juan hicieron. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, vamos a leer qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. Leímos, amado hermano, y les expliqué por qué les había venido la prueba a ellos y todo lo que había sucedido. Y los tuvieron presos, los interrogaron, amados hermanos, y todo, y hicieron el sumo sacerdote Anás, Caifás y todo, Juan Alejandro y todos los grandes de ese tiempo, porque no estaban ante cualquier cosa, hermano. Estaban ante el concilio de los grandes, o de los poderosos en ese tiempo. Entonces, y les dijeron, los intimidaron de todo, amado hermano, y les dijeron: los vamos a matar si los encontramos y todo eso. Pero estos hombres, amado hermano, cuando hemos creído en Dios, sabemos a quién servimos. Y del versículo 18 en adelante dice así: y amándoles, les intimidaron nuevamente que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Era por el milagro. Y por eso aquel hombre que se levanta les dijo: ese pueblo no lo pueden dispersar aquí. Usted ve allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El apóstol Pedro y el apóstol Juan, llenos del Espíritu Santo, le dijeron: juzgad por vosotros. Pero lo que nosotros hemos visto que Dios ha hecho y hemos oído que Dios ha dicho, no lo podemos callar. Y el diablo no nos puede callar, amado hermano. Lo que Dios ha hecho en su vida, usted tiene que pregonarlo, tiene que hablarlo, tiene que decir que servimos a un Dios poderoso. Tiene que decir, amado hermano, que al Dios que servimos es un Dios vivo, no un Dios muerto. Gloria al Señor, porque ese es el Dios poderoso, amado hermano. El Dios que resucitó de entre los muertos. Dice la Biblia que se levantó al tercer día y subió a la diestra de Dios Padre, amado hermano. Y ese es el Dios que le servimos, a ese Dios vivo, gloria al Señor, que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. No importa que el diablo se le levante y te diga: te voy a matar, usted dígale: diablo mentiroso, yo el que tiene la última palabra es al que yo le sirvo, gloria al Señor, y ese se llama Jesús de Nazaret. No importa que el diablo te diga: te voy a dejar en la ruina, no importa que te diga: te voy a enfermar, el Dios de los cielos es el Todopoderoso, y es al que nosotros le servimos, y es a quien tenemos que creerle, porque Él es el Todopoderoso, gloria al Señor. Que va a pagar un precio, lo va a pagar, pero su recompensa la va a tener en aquel día. La recompensa Dios se la va a dar en aquel día.
Ser siervo de Dios no tiene ninguna pérdida. Ser siervo del Dios de los cielos, todo es ganancia, amados hermanos, porque nos lleva primeramente a la vida eterna, gloria al Señor, a una vida de gozo, gloria al Señor. Y lo que aquí suframos, amados hermanos, eso no es nada. Si esto es momentáneo, lo de esta vida es pasajero, gloria al Señor. Yo aquí vengo de pasada, mi morada no está aquí, gloria al Señor. Mi morada está en las moradas celestiales que Cristo ha ido a preparar, gloria al Señor, donde ha ido a hacer lugar para mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Yo aquí voy de pasadita, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted está aquí de pasadita, amado hermano. Señor, aleluya. Esto ya está por terminarse. Y el sufrir por la causa de Cristo, amado hermano, usted y yo tenemos que hacer como estos hombres, sentirnos gozosos de poder padecer por el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Dejemos de vivir el evangelio que a lo mejor usted en otros tiempos ha escuchado, y tal vez la palabra que yo le traigo le parece dura, y puede decir: ¿a quién le voy a creer entonces? Métase a la Biblia. Y si yo le he predicado algo falso, ven y digan. Porque yo no le voy a predicar mentiras, porque junto con usted me voy a ir al infierno. Gloria a Dios, aleluya. Y si yo le predico la verdad y usted obedece la verdad y nos metemos a la verdad, hermano, con 2 o 3 pero vamos a llegar al cielo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, amado hermano, yo siempre le he dicho al Señor: Señor, que yo predique conforme a tu voluntad, no conforme a mi voluntad. Hermano, porque le digo honestamente, mi esposa es testigo, he hablado con ella, que si yo viniera predicando con mis pensamientos y mi voluntad, oiga, yo le aseguro que hubieran cultos que no hubiera quedado nadie. Porque el hombre, amado hermano, de aquí, a veces hay cosas, amado hermano, que nos molestan mucho. Y ese es el problema. A veces abajo nos damos cuenta, y lo que me doy cuenta ya lo traigo para acá. Y eso, en vez de edificar, enferma al pueblo de Dios. Entonces, por eso, amado hermano, yo siempre he dicho al Señor: Señor, que yo predique tu palabra. Que nada me estorbe a predicar la palabra del Señor, amado hermano, porque la palabra de Dios es la que lo va a edificar a usted y me va a edificar a mí también, amado hermano, porque cuando yo vengo a este lugar, oiga, Dios ya le ha hablado a mi vida y me ha hecho reflexionar en lo que voy a predicar. Gloria al Señor. La Biblia dice: predicador, predícate primero a ti. Gloria al Señor. Predícate a ti mismo. Amado hermano, usted puede decir: el hermano Pedro tal vez trae palabras fuertes, pero amado hermano, Dios ya me ha hablado a mí primero. Y por eso vengo con la palabra que venga. Yo le acabo de confesar, le digo, yo a veces en la noche, hermano, mire que ni me puedo dormir pensando en el mensaje que voy a traer, diciéndole: Señor, que sea tu palabra, que sea edificante, Señor, que lleve la bendición a través de tu palabra. ¿Por qué? Porque esta es la que nos limpia, amado hermano. ¿Usted cree que cuando dice la palabra que es espada de doble filo, que penetra el alma, penetra hasta partir los tétanos, amado hermano? Es de gusto que lo dice. La Biblia es cierta, amados hermanos. Usted tal vez quisiera ver una espada. No, a través de la verdad, amado hermano, a través de lo que está escrito acá, Dios nos escudriña y nos penetra hasta el alma. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a veces la verdad nos duele y no la aceptamos. Hay que pagar un precio, amado hermano. Es tiempo de pagar el precio de Dios. Es tiempo de pagar el precio como obreros de nuestro Señor Jesucristo o como siervos de Dios. Olvidémonos, amado hermano, de los placeres que en este mundo hay. Si no, metámonos con Cristo y paguemos el precio. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. La iglesia voy a ponerla a orar, gloria al Señor. No sé si hay alguien en esta hora que quiera ser siervo o sierva del Dios de los cielos. Hay que pagar un precio, hay que pagarlo, gloria al Señor.